Hola gente de Secretos con Lili, bienvenidos a este su noveno episodio. Y la historia de hoy titula Soy el amante de una mujer mayor y su esposo es mi jefe. Sí, así como lo oyen, el chismecito está muy bueno, pero antes no se olviden de ir a ver mi otro canal, Liliana de Olla Historias de Seguidores, en donde encontrarán más de 1000 historias contadas en primera persona. Y bueno, sin nada más que decir, vámonos a los detalles de esta historia. Historia de un seguidor, o sea que en esta ocasión haré el papel de un hombre y dicen, hola Lili, te cuento que soy de Medellín, Colombia, crecí al lado de mis padres y de mis dos hermanos menores. Tuve una vida completamente normal y feliz y también terminé de estudiar veterinaria a mis 23 años porque quería hacer algo bueno por mi vida. A los meses de haberme graduado, conseguí trabajo en una veterinaria, no muy lejos de mi casa, y los dueños eran un señor de 50 años y su esposa de 45. Y cabe resaltar que la veterinaria estaba ubicada en el primer piso del apartamento que ellos ocupaban, así que prácticamente todo se compartía. Era un sitio muy bonito y estaba muy bien adecuado, como debe de ser, y en la entrevista me informaron el por qué buscaban un nuevo veterinario. Ahí me comentaron que el dueño, o sea, el señor de 50 años, era el veterinario principal del lugar, pero que él viajaba constantemente a los Estados Unidos por cuestiones laborales. Por lo tanto, siempre debían tener a un segundo veterinario que se pudiera quedar a cargo durante su ausencia, ya que entre cada viaje se podía tardar entre 3 y 4 meses para regresar. Ahí les pregunté por el veterinario que tenían y dijeron que él había tenido que irse por motivos ajenos a ellos y que por eso había quedado la vacante. Por último hablamos del pago y ahí me terminé de convencer, así que empezamos a trabajar juntos y sí había mucho por hacer. Esa misma semana el señor se fue de viaje y la señora y yo nos empezamos a llevar muy bien. Tanto así que me daba desayuno, almuerzo y comida, que para que no tuviera que traer de mi casa y comiera calientico. A mí sí me daba pena, pero acepté, porque soy bien malo para comer frío y mucho menos para andar cargando comida, así que perfecto, y sin dejar de mencionar que me colaboraba muchísimo en la veterinaria. Un día mientras hablábamos le comenté que estaba buscando un apartamento pequeño porque sentía que ya era hora de independizarme. Y pues le dije que si se llegaba a dar cuenta de uno me avisara, pero ella me dijo que si quería me arrendaba una de las habitaciones de esa casa que tenía desocupadas. Y a mí me pareció que era lo ideal, ya que quedaría viviendo cerca de mis padres y aparte de eso mejor que no tuviera que salir de la casa para ir a trabajar, así que acepté de una su propuesta. Efectivamente llegué a vivir a su casa y a través de los días sentía que nos íbamos acercando más. Era algo como inconsciente, o sea, como sin darnos cuenta, y yo tenía muy claro que ella era una señora muy mayor, pero empecé a sentir algo diferente hacia ella. Y después de un tiempo, ella empezó a contarme que no lograba comunicarse con su esposo y que llevaba días en esas y la noté bastante intranquila. También en medio de su molestia empezó a comprar y a comprar licor y me brindaba y pues yo la acompañaba. Pero también trataba de tranquilizarla, obviamente, diciéndole que de pronto a su esposo se le había dañado el celular o algo así, que no pensara lo peor. Pero no, que va, ella sí se sentía segura de que él la estaba engañando, solo que eso le duraba hasta que él nuevamente se comunicaba y ella le volvía a creer. Y cuando el señor llegó de su viaje, después de 3 meses, me consiguieron a un ayudante, porque ellos se fueron de viaje 10 días. Me imagino yo que con eso se la ganó en esa ocasión. Total, después del viaje de ellos, el señor se volvió a ir y yo me quedé trabajando en la veterinaria, normal y sin ayudante, porque él solo había estado para apoyar durante ese viaje y nada más. Como a eso de las 10 de la mañana, la señora nada que bajaba de su habitación, así que me dio curiosidad ya que no era algo normal. Me acerqué hasta la puerta de su cuarto, toqué y ella preguntó que qué necesitaba, así que le dije que solo quería saber si estaba bien o si necesitaba algo. Y ella me pidió que entrara y cuando ingresé la encontré tendida en su cama en un mar de lágrimas, de verdad que se veía destruida. Y como es obvio, le pregunté que qué sucedía o que si había tenido algún problema con su esposo y ahí me contó su gran tragedia. Dijo que el viaje había sido todo un éxito y que la habían pasado demasiado bien, pero que esa mañana mientras su esposo se estaba duchando para salir de viaje,
Ella había visto fotos de otra mujer en su celular y que no era la primera vez. Y yo pues le pregunté que qué había dicho él, que si lo negó, que si lo aceptó, y ella me dijo que no le había hecho ningún tipo de reclamo. O sea que él se había ido sano de que ya lo habían pillado, y ella finalizó haciendo un comentario al aire. Sí, ella dijo, ahora entiendo por qué nuevamente dejó de buscarme en la intimidad, y seguía llorando desconsoladamente. Y a mí pues no se me ocurrió qué responderle, así que solo le dije que todo estaría bien y que no pensara tanto y que también debía irme para la veterinaria porque la había dejado sola. Pero ella me dijo que no quería estar sola, así que me pidió el favor de cerrar la veterinaria y hacerle compañía, y yo con gusto lo hice. Recuerdo tanto ese día, ella se encontraba recostada en un gran sillón, fumándose un cigarro y tomándose una copa aún en pijama. Me pidió que me sentara a su lado y ahí empecé a escuchar todas sus penas y entre copa y lágrima terminamos enredados en sus sábanas. Ese día ella me dejó sorprendido y entendí por qué mis amigos decían que la experiencia era mucho mejor que una cara bonita y un cuerpo bonito, y sí, tenían razón. Desde ese día me convertí en su amante y a ella se le notó un cambio enorme, no solo físico, sino en su actitud. Se veía más bonita y más feliz, cosa que no se notaba tanto cuando recién llegué a esa casa. En la actualidad, esa es nuestra situación y cada que su esposo viene, actuamos como si nada pasara y evitamos cualquier tipo de acercamiento más allá de lo que sería normal para él. Pero cada que se va, volvemos a estar juntos y hasta nos vamos de viaje con el dinero que él envía y no nos sentimos mal, porque mientras él las hace por allá, ella las hace por acá y todos a mano. Y bueno, gente de Secretos con Lily, ¿qué tal les pareció la historia? Espero leer sus opiniones en los comentarios. En mi opinión personal, yo creo que lo que uno debería de hacer sería separarse. Si tú ves que ya con esa persona las cosas no funcionan y que ya la confianza se dañó y todo ese cuento, pues no sé, cada quien debería coger su camino, ¿cierto? Pero pues también sé que decirlo es muy fácil y ya llevarlo a la práctica es algo muy diferente, porque soltar es cosa jodida, pero no imposible y sí se puede. Pero bueno, cada quien con sus propios enredos. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo episodio. Se me cuidan, bye.